Bueno, vamos a tratar ahora el tema de cómo hacer una tesis. Es un problema académico y, digamos, una situación en la cual siempre se presenta, digamos, una controversia y siempre se presenta, no, que eso no se debe hacer así, que eso no se debe hacer de otra forma. Entonces, complican tanto la manera como uno debe escribir y cómo debe hacer las cosas que la mayoría de gente dice, no, 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 yo no soy bueno para escribir, yo no soy bueno para investigar, yo no quiero hacer eso. Entonces, le convierten a la gente un martirio el hecho de realizar un trabajo de investigación, un trabajo de, digamos, académico, ya sea una tesis, ya sea un artículo académico. Entonces, vamos a tratar de simplificar o dar, digamos, unas pautas para poder hacer una tesis, un artículo de investigación. Listo. Entonces vamos a, como les dije anteriormente, cómo hacer una tesis. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es escoger un tema. Y esto es muy importante. En virtud de esa escogencia del tema, usted va cuáles son las motivaciones que tiene para resolver un tema. Es que tiene que gustarle, porque va a ser un tema en el cual usted va a estar trabajando constantemente y va a estar metido en ese trabajo. Y si no le gusta, pues va a ser un martirio. Entonces, escoja, digamos, un tema que le guste. Segundo, mire que, digamos, ese trabajo lo va a marcar, digamos, en su vida laboral. Y puede ser el campo o el trabajo que le va a permitir, digamos, abrirse puertas desde el punto de vista laboral. Entonces ahí hay que enfocarse. Primero, que le guste, y segundo, que pueda tener una repercusión para usted y que le permita a usted dar un valor agregado como profesional. Y sea un campo en el cual usted se quiera desempeñar o se proyecta desempeñar. Eso es muy importante. ¿Qué tiene que hacer? Comience leyendo por lo menos 15 o 20 artículos sobre el mismo tema. Cuando usted lee 15 o 20 artículos de de temas relacionados con el suyo y comienza a ver los principales autores, se va a dar cuenta de que puede existir contradicciones, que puede existir coincidencias, que puede existir contrastes entre unos autores y otros. Y eso le va a permitir a usted escoger cuál es el problema que va usted a resolver dentro de su trabajo. Es cuando usted ya ha leído bastante y ha identificado, digamos, después de comparar un autor con el otro y una teoría con la otra, usted puede decir, bueno, estos autores están de acuerdo en esto, estos autores están en desacuerdo en estos temas. ¿Cuál es mi postura? Y ahí viene, digamos, la importancia de su trabajo. Mi postura es con estos autores, con estos o con estos autores. Si son dos que están, digamos, peleando, usted toma partida en favor de uno o del otro, o sencillamente dice, bueno, este tiene razón en esto, este tiene razón en lo otro, y usted puede tomar, digamos, una postura ecléctica. Entonces aquí viene, digamos, todo el tema de cómo se estructura, digamos, el trabajo. Pero aquí lo importante es que usted identifique las coincidencias, las contradicciones, los vacíos que puedan encontrar y puede decir, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto otro, o puede, digamos, tratar de buscar conciliar las posturas o plantear una totalmente diferente. Entonces, pueden existir varias estructuras dentro de un trabajo, pero vamos a plantear unas clases de estructura que le permitirá a usted, digamos, escribir. Y entonces, por ejemplo, tenemos la estructura número uno, contraste de contenido. Esa estructura, primero, es después de haber leído todos esos autores, por lo menos 15 o 20, y después tiene que llegar a 30 y a 50 autores. Cuando ya usted ha manejado el tema de esa manera, ha visto contrastes, ha visto temas, puede
comenzar con una definición sobre el tema, ¿sí? Si es el caso, por ejemplo, corrupción, y usted dice, ¿qué es la corrupción? Y usted tiene que definir la corrupción y así es que va a comenzar su artículo. Viene el tema, ¿cómo se combate la corrupción? Es una postura, dice, a través de la pena de muerte. Entonces ahí viene el tema, posturas a favor, posturas en contra. Usted toma una postura y después toma una conclusión. Recuerde que, digamos, cuando usted contrasta todo, usted toma una postura y a partir de esa postura comienza usted a sustentarlo. Entonces, claro, usted tiene que comenzar con las definiciones básicas de qué es corrupción. Después va a tomar todas las posturas de los autores, ya sea jurisprudencia, ya sea legislación, ya sea derecho comparado, que van a favor, digamos, de la postura de la pena de muerte. Después va en las posturas en contra, entonces busca doctrina, busca jurisprudencia, busca derecho comparado y coloca la postura en contra. La toma de posición, usted contrasta las dos posturas y escoge cuál para usted es la mejor y comienza a sustentar por qué razón. En las conclusiones, usted va a hacer un pequeño resumen de su postura y de la digamos, de la posición que usted adoptó para efectos de terminar, digamos, su trabajo. Entonces, este es una estructura, digamos, que le permite a usted realizar un trabajo razonable y un trabajo cómodo, partiendo, digamos, de estos elementos de redacción. Estructura número 2. Ese contraste geográfico. Uno puede comenzar, digamos, con la definición. Entonces, aborto en Colombia. Entonces, ¿qué ocurre en su país? Y usted toma toda la jurisprudencia, toda la ley, toda la doctrina en su país y la expone cuál es el estado de ese aspecto en su país, es decir, del aborto en su país. Y después va y lo compara con otros países y usted, digamos, toma la postura, por ejemplo, de México, la postura de Argentina, la postura de Brasil y entonces plantea qué ocurre en su país en un primer capítulo y después en un segundo capítulo qué ocurre en otros países y usted toma una postura de cuál es la mejor, la de su país o la de otros países y plantea, digamos, una conclusión dentro de esa posibilidad. Entonces aquí estamos hablando de sí, un contraste geográfico, más que todo derecho comparado, qué es lo que ocurre en su país, qué ocurre en otros países y determinar qué es mejor, lo de los otros países o lo que ocurre en su país y llega a una conclusión. Enfoque 3. Esto es un poco, digamos, más complejo, porque usted va a tomar un enfoque, va a tocar un tema a partir de un enfoque. Entonces, hay un enfoque histórico, un enfoque psicológico, un enfoque sociológico, un enfoque de género, un enfoque político, un enfoque jurídico, un enfoque económico, periodístico. Entonces, por ejemplo, si usted va a tratar el tema de la violencia intrafamiliar, si lo va a tomar desde un enfoque histórico, tiene que plantear, digamos, cuál ha sido la evolución histórica que se puede determinar, digamos, de unos años para acá sobre la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Entonces usted hace un recorrido histórico de qué es lo que ha pasado desde hace unos años y qué está pasando ahora. Eso es un enfoque histórico. Por ejemplo, en el tema de delitos informáticos o de contratos informáticos. ¿Qué pasaba hace 10 años? ¿Qué está pasando ahora? ¿Y cuál es la postura en estos momentos de eso? Y eso es un enfoque histórico. Un enfoque psicológico, pues, plantea, digamos, los efectos psicológicos que podría tener determinada decisión jurídica. Por ejemplo, en el caso de violencia intrafamiliar, cuáles son
las afectaciones psicológicas que puede generar un ambiente de violencia intrafamiliar en la víctima y qué es lo que pasa, por ejemplo, con el victimario. Entonces, es un enfoque psicológico y es totalmente diferente. Un enfoque sociológico, entonces se manejan otros aspectos como, por ejemplo, el machismo en las relaciones familiares. eh, Se maneja, digamos, qué hace las autoridades frente ¿cómo es? Al fenómeno de la violencia intrafamiliar. Es un tema de género, entonces vamos a hablar de un tema de cuál es la condición de la mujer en la familia, qué pasa con el maltrato de la mujer en la familia, cómo es atendida la mujer por las autoridades públicas cuando denuncian un caso de maltrato intrafamiliar. Ahí viene el tema. La política, entonces vamos a analizar las instituciones políticas, como por ejemplo el Congreso de la República, los jueces, las comisarías de familia, qué es lo que hacen cuando encuentran un caso de violencia intrafamiliar y qué han hecho cuando los medios han expuesto casos de violencia intrafamiliar. Un enfoque jurídico, entonces viene el tema de la tipificación del genocidio, del feminicidio. La tipificación de la violencia intrafamiliar, cómo se maneja desde el punto de vista jurídico y jurisprudencial el tema en un determinado país frente a otro determinado país. Económico, ¿qué incidencias tiene económicas el tema de la violencia intrafamiliar? Y ahí viene temas como, por ejemplo, ¿qué pasa si una mujer que es dependiente de su esposo lo denuncia y queda netamente sin ningún tipo de recursos para su hogar? Entonces vienen las incidencias económicas de la misma situación. El periodístico, entonces viene el tema cómo los medios plantean las noticias y entonces, por ejemplo, dicen un individuo por celos mata a su esposa. Entonces viene un enfoque periodístico determinado, porque entonces dice, por su pasión mató a su esposa. Entonces, ¿cómo se maneja esos criterios periodísticos y qué efectos tiene en la población y en las autoridades? Entonces, miren cómo un mismo tema se puede manejar desde varios enfoques. Esa es otra forma. Eh, es importante tener en cuenta para un trabajo eh, estos conceptos. Hipótesis. Las hipótesis son percepciones de lo que puede ser, ¿sí? Tengo una hipótesis de que la violencia intrafamiliar en Colombia se viene del machismo, pero una cosa es esa hipótesis y otra cosa es precisamente un argumento. Cuando estamos hablando de argumentos, las hipótesis son preguntas que yo me hago para resolver. Y vienen entonces las premisas. Las premisas son las razones y las pruebas que yo tengo para soportar las respuestas a esas hipótesis. Y las conclusiones son precisamente las respuestas que yo hallé dentro de esas hipótesis. Las conclusiones entonces se parten de las premisas que logran hacer unas inferencias para lograr, digamos, las conclusiones. Entonces, yo primero, antes de un tema, no tengo argumentos, lo que tengo son opiniones. Y esas opiniones surgen de las hipótesis que yo tengo. Esas hipótesis las tengo que soportar con razones y pruebas, y esas son las premisas. A partir de las razones y pruebas, yo logro hacer unas inferencias para llegar a conclusiones, que son las respuestas a las hipótesis que yo me planteé desde un inicio. Entonces, ese es un proceso lógico que hay que hacer en todo trabajo. Entonces, tengo unas preguntas, tengo que buscar unas premisas o razones o pruebas, y a partir de esas razones o pruebas puedo llegar a unas respuestas que se pueden plantear como conclusiones y respuestas a esas hipótesis inicialmente planteadas. Una vez yo, digamos, tenga una idea de
cuál es mi posición frente a determinado problema y yo tenga, digamos, la respuesta o la conclusión, yo tengo que hacer un análisis lógico. Y es que yo no estoy solo en el mundo y mi pensamiento va a ser leído por muchas personas. Entonces tengo que ser responsable y tengo que hacer un proceso de verificación de lo que yo estoy escribiendo y que lo que yo esté escribiendo sea razonable y tenga un sustento para otras personas. Entonces, hay un método y es el método de Toulmin que permite analizar la verificación y la efectividad de un trabajo. Entonces, todo trabajo debe tener una pretensión. Y como les dije, uno escoge una posición y ahí ya tiene una pretensión. Una posición es, estoy de acuerdo con el aborto. Eso es una pretensión. Ahora, tengo que hallar las razones, y estos son razones y pruebas que me permitan sustentar esa pretensión. Es decir, estoy de acuerdo con el aborto. ¿Cuáles son las razones? Al mismo tiempo, después de hallar las razones, como por ejemplo, es un derecho de la mujer a definir cuándo y cómo tener hijos. Entonces, ahí tengo una razón, tengo que soportarla y tengo que argumentar a partir de eso. Pero al mismo tiempo puede haber un contraargumento frente a esa razón. Dice, toda persona es responsable de sus acciones y no puede, digamos, pretender que otro cargue con, digamos, con las consecuencias de una mala decisión. Entonces, ¿por qué el niño que va por nacer tiene que cargar con las malas decisiones de la madre? Eso es un contraargumento que requeriría dentro del mismo argumento que yo había analizado, que yo explique y explore a través de ese argumento otras posibilidades. Y así entonces yo puedo decir, es que la mujer tiene un derecho a determinar cuándo y cómo tener a un hijo. Y eso en virtud de qué va a pasar, en efecto, si la mujer no quiere tener el hijo, no está preparada para tener el hijo y en esas circunstancias puede generar, digamos, un problema de violencia intrafamiliar y un problema de ansiedad, depresión, etcétera, en contra de la mujer. Entonces, ahí vendría el argumento de la garantía, o sea, es decir, ¿qué temas adicionales puedo reforzar con ese argumento? Y por último, si todavía no es convincente ese argumento, entonces acudo a otro argumento de respaldo. Por eso se habla de eso. Y entonces se habla de un argumento de respaldo en el entendido de que las mujeres, por ejemplo, no abortan, digamos, no abortan por cualquier motivo, abortan por motivos determinantes, como por ejemplo, razones laborales. Le ofrecieron un gran trabajo que si está, digamos, embarazada, lo perdería. Entonces es una gran posibilidad de mejorar su trabajo y no podría ejercerlo y tendría que renunciar si quedara embarazada. Otra de las circunstancias, tiene ya 4 hijos y quedó embarazada nuevamente. Ahí vendría la situación. Podría estar en condiciones de tener un quinto hijo. Ahí vendría, digamos, los argumentos de respaldo en ese sentido. Entonces, eh, esas son, digamos, las situaciones en las cuales uno puede hacer una tesis. Entonces, primero, escoger un tema que le guste y en el cual usted se proyecte, digamos, para digamos, ejecutarlo o desarrollarlo laboralmente. Segundo, eh, usted puede definir una estructura, una estructura de contraste en el cual usted toma las posturas que están en contradicción y escoge una y argumenta por qué esa que escogió es la mejor. La segunda, el tema
del punto de vista geográfico. Entonces usted analiza qué está ocurriendo en su país y qué ocurre en otros países y cuál es la mejor posición que se debe adoptar frente a esa situación. Tercero, una estructura de enfoque. Y entonces usted toma un mismo tema desde el punto de vista económico, social, político y analiza las circunstancias de manera diferente. Eh, Pueden presentarse en una misma, digamos, en una misma tesis o en un mismo artículo diferentes enfoques y no hay ningún inconveniente. Eh, Cuando usted termine su artículo, entonces sométalo a este, digamos, test de razonabilidad en el cual usted dice, bueno, ¿cuál es mi pretensión? ¿Quedó clara en el artículo? ¿Lo logré en el artículo? ¿Cuáles son las razones que estoy dando? ¿Esas razones son suficientes y prueban lo que yo estoy diciendo? Segundo, ¿qué pasa con los contraargumentos que me van a aducir en mi contra? Mi tesis o mi argumento permite solventarlo, permite contradecir los contraargumentos y si no, entonces mejoro el argumento y si no, presento un argumento adicional de respaldo. Entonces, esos son, digamos, los temas que usted tiene que tener en cuenta para hacer una tesis y para hacer, digamos, un trabajo académico. Bueno.